Bienvenidos a Una Semana en el Mundo, el programa de France 24, donde, como saben, intentamos entender lo que sucede en nuestros días. En esta ocasión, para el análisis de este sombrío panorama internacional, contamos con César Niño, una cara ya conocida de nuestros paneles de análisis aquí en France 24. Él es doctor en Derecho Internacional y doctorando en Estudios Internacionales de Paz, Conflicto y Desarrollo. Por otro lado, nos acompaña Olga Rodríguez. Ella es periodista, investigadora y escritora especializada en información internacional, Oriente Medio y Derechos Humanos, y se une a la conversación desde Madrid, España. Y finalmente contamos con Yoel Schwartz, historiador y analista político, docente especialista en historia judía moderna, y está con nosotros desde Raná, Israel. César, Olga, Yoel, muchísimas gracias por aceptar la invitación de France 24. Antes de empezar con la discusión, les recuerdo a ustedes que, si bien ya saben que pueden volver a recuperar este episodio a través de nuestro canal de YouTube y de nuestra página web, ahora también pueden volver a él en formato audio, en formato podcast, a través de las principales plataformas de streaming de audio. Son las que ven en estos momentos en sus pantallas. Ahora sí empezamos, y les propongo que empecemos hablando de la Franja de Gaza, porque, como ya fue el caso durante la administración de Joe Biden, Estados Unidos, que por un lado intenta mediar en negociaciones de alto el fuego entre Israel y Hamás, volvió a vetar en el Consejo de Seguridad de la ONU una resolución que exigía el cese de hostilidades en el enclave palestino, donde el ejército de Israel ha matado a 55.000 personas desde el inicio de la ofensiva, según informa el Ministerio de Salud gazatí. Estados Unidos ha sido claro: no apoyaremos ninguna medida que no condene a Hamás ni exija su desarme y abandone Gaza. En los últimos meses, Hamás ha rechazado numerosas propuestas de alto el fuego, incluyendo una del fin de semana que proporcionaría una vía para poner fin a este conflicto y liberar a los 58 rehenes restantes. Bien, Hamás señala que no rechazan esta reciente propuesta de tregua de Washington, no la que se discutía en el Consejo de Seguridad, sino la que, digamos, pone sobre la mesa el enviado especial Steve Witkoff, pero que piden modificaciones que garanticen el fin de la guerra, algo que, recordemos, de momento el gobierno de Benjamin Netanyahu ha sido reticente a firmar. Yoel, me gustaría empezar conociendo tu opinión, porque al menos desde fuera hemos escuchado, ¿no?, las declaraciones de Benjamin Netanyahu hace unas semanas diciendo que quieren controlar la Franja de Gaza, y ministros como Bezalel Smotrich que hablan directamente de la ocupación, mientras que Hamás pide la retirada de las tropas israelíes. Como te digo, desde fuera parece complicado que se alcance un final diplomático de esta guerra, pero quizás nos faltan elementos. No sé cómo lo ves tú desde Israel. Mira, primero, buenas noches a los compañeros del panel y a la audiencia, o buenas tardes. Desde Israel también lo vemos complicado, ¿sí? La realidad es que las posiciones han llegado a puntos en los cuales parece que hubiera mucha intransigencia. Se suponía que este último acuerdo de cese de fuego que el enviado Steve Witkoff había propuesto cumplía más o menos con la mayoría de las condiciones de las partes, y sin embargo jamás, como bien explicabas tú, lo ha rechazado, argumentando que no garantiza en una segunda o tercera etapa la retirada o el final de la guerra y la retirada de las tropas israelíes. En este sentido, la política o el esquema de seguridad de Israel es bastante claro. Después de lo que sucedió el 7 de octubre del 2023 con la masacre en el sur de Israel, hay un consenso bastante grande dentro de la sociedad israelí, que en su mayoría, voy a decirlo de acuerdo a lo que dicen las encuestas, la mayoría de la sociedad israelí está de acuerdo con la finalización de la guerra y la liberación de los rehenes. Inclusive la mayoría de las encuestas hablan de que muchos de los israelíes están dispuestos a una eventual permanencia de Hamás con algún tipo de presencia en la Franja de Gaza, no en el gobierno, no manejando la Franja de Gaza, no dominando la Franja de Gaza, pero frente a esta situación, algún tipo de presencia de seguridad, algún tipo de margen de maniobra dentro de la Franja de Gaza, o por lo menos en lo que hace a la frontera entre Gaza, Israel y Egipto, la Fuerza de Seguridad de Israel pretenden seguir teniendo en el futuro. Al mismo tiempo, la exigencia de Israel de que jamás renuncie a la lucha armada
y que sus líderes se exilien fuera de la Franja de Gaza es inaceptable para la organización Hamas. Por lo tanto, estamos en una situación, en un impasse. Sin embargo, creo que vale la pena decir que todo el tiempo hay negociaciones, ¿sí? Egipto y Qatar, que funcionan como los negociadores que hablan con las dos partes y de alguna manera también los negociadores americanos, están todo el tiempo tratando de encontrar la cuadratura, este círculo que sí permita la finalización de la guerra. Eh, Olga, quería preguntarte a ti, viéndolo desde la Unión Europea, a pesar de que pues, quizás la visión desde España no es la misma que desde otros países, que precisamente la semana pasada, a raíz de los comentarios de Benjamin Netanyahu de que pretendían controlar a largo plazo el enclave y también cuando todavía persistía el bloqueo total de la entrada de ayuda humanitaria, escuchamos las voces de condena quizás más elevadas hasta el momento por parte de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que calificó de abominables los ataques israelíes contra civiles. Incluso el canciller alemán Friedrich Merz señaló que Israel no podía continuar usando la lucha antiterrorista para justificar la matanza de civiles. ¿Consideras que va a quedar ahí la condena, que la Unión Europea va a actuar de algún modo para acabar con esta guerra? Bueno, esto más allá de los puntos de vista, lo que hay detrás son una serie de hechos, ¿no? Uno es que llevamos 20 meses de matanzas continuadas, que vemos todas las semanas imágenes de niños y niñas muertos, que hemos visto un bloqueo a la entrada de ayuda humanitaria, y cuando hablamos de ayuda humanitaria estamos hablando de alimentos y de productos esenciales para la supervivencia y para la vida, y que lo que está clarísimo es que la seguridad no se adquiere a base de bombardear y de matar a 55.000 personas, muchas de ellas civiles, mujeres, niños, y de bloquear la entrada de esa ayuda. Hay, más allá de los puntos de vista, una cosa que se llama derecho internacional, Cortes de la Haya, que son herramientas para aplicar el derecho internacional, y también otra serie de herramientas. Por ejemplo, la Corte Internacional de Justicia, máximo tribunal de Naciones Unidas, ya en su dictamen de julio de 2024, denominó ilegal a la ocupación ilegal israelí, valga la redundancia, pidió a los Estados de Naciones Unidas, abro comillas, palabras textuales, impedir relaciones comerciales y de inversión que puedan contribuir de alguna manera a la ocupación ilegal israelí y, por supuesto, no contribuir y no ayudar a la perpetuación de esta ocupación ilegal israelí. La otra Corte de la Haya, el Tribunal Penal Internacional, investiga a Israel por crímenes de guerra y de lesa humanidad, y en ese marco se ha emitido órdenes de detención contra 3 líderes de Hamas y contra el primer ministro Benjamin Netanyahu y el exministro de Defensa israelí. Esto es lo que hay en estos momentos, al igual que varias resoluciones de Naciones Unidas que no son de ahora, que son ya de hace años, en las que se pide el fin de la ocupación ilegal israelí. En ese sentido, ha habido otra en la Asamblea General de Naciones Unidas el pasado mes de septiembre, con 124 votos a favor, pidiendo el fin de la ocupación ilegal israelí. Y con respecto a la Corte Internacional de Justicia, en su dictamen de julio del pasado año también habla y subraya el sistema de segregación contra la población palestina de los territorios ocupados palestinos. Esto, hay muchas posibilidades de acuerdos encima de la mesa. Hasta que no haya voluntad para que esos acuerdos se firmen y se cumplan, la opresión seguirá. Y hablo de opresión porque lo que estamos hablando y lo que estamos viendo en estos momentos son masacres continuadas, apartheid, ocupación ilegal, definidas como tal por la Corte Internacional de Justicia, por varias resoluciones de Naciones Unidas en lo que respecta a la ocupación ilegal. Y vemos como hay informes de relatores de Naciones Unidas hablando de genocidio, de la Organización Internacional de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y de algunas de las personas que son máximas expertas a nivel internacional en genocidio, que por cierto, como es lógico, algunas de ellas son judías porque el pueblo judío sufrió el Holocausto y el máximo genocidio que pudimos ver en el siglo XX, y por lo tanto, como es lógico, algunas de las máximas personas expertas en este asunto son judías. Creo que a día de hoy lo que debemos debatir es cómo parar esto ya
y cómo forzar para que haya un acuerdo de paz, para que se cumpla el derecho internacional, para que Israel deje de violar sistemáticamente los derechos de la población palestina. Porque exactamente, debatamos esto porque a pesar, ¿no?, de todos estos hechos que Olga ha puesto sobre la mesa, la acción internacional ha brillado por su ausencia. 2024 fue el año en que Israel batió un récord de ventas de armamento. Por otro lado, Estados Unidos acaba de imponer sanciones a magistrados de la Corte Penal Internacional que emitieron estas órdenes de captura por crímenes de guerra y contra la humanidad contra Netanyahu y Yoav Galán, pero nadie ha impuesto sanciones a Israel tampoco. Recordemos que las órdenes de captura también fueron contra líderes de Hamas, que sin embargo están ya muertos por ataques israelíes. César, ¿consideras que van a llegar algún tipo de sanciones o algún tipo de acción para, como pedía Olga, poner fin a esta guerra? Pues en el corto plazo no lo sé, no creo tan claro, pero en el largo plazo o mediano plazo es muy probable que se alineen alguna suerte de cancillerías europeas y cancillerías seguramente que estén a la orden del día, sobre todo para entender que efectivamente por primera vez estamos viendo un aliado occidental poniéndole líneas rojas en términos de condiciones estratégicas y en condiciones de guerra. Lo que más llama la atención y lo más preocupante es que cada día agrava más la situación. Hoy amanecimos con una suerte de tensiones frente a que el gobierno de Benjamin Netanyahu patrocina abiertamente unos clanes, una suerte de milicias, una suerte de grupos mercenarios híbridos y clandestinos que efectivamente reconoce abiertamente y reconoce de alguna u otra forma que está violando el derecho internacional, como lo decía Olga, que está violando efectivamente el derecho de la guerra incluso. Y eso es lo más importante y lo más impactante de todo, y es que por primera vez estaríamos a puertas de entender que si bien las cancillerías occidentales se alinean en unas sanciones frente al gobierno de Benjamin Netanyahu, sería la primera vez que Occidente le pone sanciones a un aliado occidental. Claro, porque recordemos que la Unión Europea está revisando todavía si Israel viola los derechos humanos para eventualmente suspender ese acuerdo de asociación con Israel. En relación a lo que has comentado, y es que Benjamin Netanyahu ha asumido, ¿no?, abiertamente que están armando a una milicia palestina opuesta a Hamas en la Franja de Gaza. Joel, te pido cómo ha sido la experiencia en el pasado en que Israel ha intentado dividir las facciones palestinas. Mira, la experiencia en el pasado, y no solo de Israel, sino también de otros países del mundo, esto también lo ha intentado hacer Estados Unidos, y el resultado ha sido catastrófico. A mí realmente cuando me desayuné con esta noticia sobre la cual veníamos ya escuchando algunas informaciones aisladas y hoy de alguna manera se confirmó a partir de que el ex ministro de Defensa y actual uno de los líderes de la oposición, Avigdor Lieberman, lo dijera en un reportaje de que esto es lo que Israel estaba haciendo. La verdad que para muchos que conocemos la historia nos daba ganas de agarrarnos la cabeza porque sabemos que en la historia siempre estos procesos salen mal. Cuando tú para combatir a un enemigo eliges armar a un enemigo minoritario, pero que ideológicamente es mucho más todavía radical y mucho más irreconciliable y mucho más irredentista, y en el caso de estos grupos islámicos también con conexiones con todo tipo de crímenes y de delitos que no tienen necesariamente que ver con la cuestión nacional o con algún tipo de lucha nacional palestina, sino también con delitos comunes, estamos frente a una situación que tiene todas las condiciones para irse de las manos, para desmadrarse en un futuro y que en cualquier caso no va a ser positivo, no para los palestinos, no para Israel y no para la paz regional, sin lugar a dudas. Ahora, uno tiene que ser un poco, tratar de mirar las cosas un poco más a vuelo de pájaro y tratar de entender dónde estamos parados con relación a esto. Yo no soy un defensor del actual gobierno de Israel, no soy un defensor del actual gobierno de Netanyahu. Creo que muchas de las acciones de Israel se explican por la política interna, y esto se ha dicho hasta el cansancio, es lo que se dice en la mayoría de los periódicos en Israel, Sí. de que el principal objetivo de la guerra en este momento es
la preservación de una coalición de gobierno que no es popular en Israel, que si hoy en día hubiera elecciones seguramente este gobierno no las ganaría, y cuando un primer ministro está complicado en una situación judicial tremendamente difícil, pierde un poco los estribos y pierde un poco la capacidad de controlar a su propia coalición de gobierno, estas declaraciones que tú mencionabas antes del primer ministro Smotrich. Pero creo que hay que tener en cuenta y hay que tener claro, yo traté de enfatizarlo en mi primera intervención y quiero volver a enfatizarlo aquí. Aquí hay un segundo actor. Si bien es verdad que Israel tiene la fuerza de las armas y hasta el momento por lo menos la fuerza del apoyo Sí. de Estados Unidos y de un apoyo menor de ciertos países de Occidente, existe un actor que se llama Hamas. Y ese actor sigue actuando en el terreno, a pesar de haber sufrido una derrota militar, sigue actuando en el terreno y sigue siendo aquel con quien se negocia. Y fue Hamas el que dijo que no a la posibilidad de finalizar la guerra recientemente. Luego se Claro. echaron atrás por presión de Qatar, pero en principio dijeron que no aceptaban la propuesta americana, que era una propuesta que iba mucho a favor de sus pedidos, cuando sabemos que hoy en día dentro de la administración Trump hay una expectativa de finalización de la guerra, no de una tregua temporal, sino de una finalización completa de la guerra. Joel, solamente quería matizar que varios estudios señalan que jamás, más ahí, al contrario de estarse debilitando, lo que está es cada vez reforzándose más con nuevos, digamos, miembros, ¿no?, que quieren entrar en la organización. Solo para terminar con este punto, esta semana la organización privada que ha impuesto Israel, apoyada precisamente por Estados Unidos, llamada Fundación Humanitaria de Gaza, ha suspendido en 2 ocasiones, este viernes lo ha vuelto a hacer, la distribución de ayuda humanitaria. En esta ocasión ya ha dicho que era por cuestiones de seguridad. Quisiera que escucháramos las palabras del jefe de la UNRWA al respecto de este plan de distribución de ayuda humanitaria. La distribución de ayuda se ha convertido en una trampa mortal. Víctimas masivas, incluyendo decenas de heridos y muertos entre civiles hambrientos afectados por los disparos de esta mañana. Esto según informes de médicos internacionales sobre el terreno. Un punto de distribución del plan israelí-estadounidense se instaló en el extremo sur de Rafah. Este humillante sistema ha obligado a miles de personas hambrientas y desesperadas a caminar decenas de kilómetros hasta una zona prácticamente pulverizada por los intensos bombardeos del ejército israelí. Joel, solo para acabar muy rápidamente, para ya despedirte, ¿cómo se ve desde Israel, digamos, estas críticas, ¿no?, a la provocación de esta crisis humanitaria, a la matanza de personas que iban a buscar alimentos en la Franja de Gaza? Le pido síntesis, disculpe porque tenemos poco tiempo. Mira, tanto la cuestión de la ayuda humanitaria, cuanto lo que mencionabas antes del fortalecimiento de Hamas, desde el punto de vista de la mayoría de la sociedad israelí, no hablo del gobierno, tiene que ver con la falta de una propuesta clara y concreta para un futuro de la Franja de Gaza. El Estado de Israel o el gobierno de Israel en este momento habla con muchas voces, pero no tiene una posición clara con respecto de lo que va a suceder. No hay un plan de qué va a suceder en la Franja de Gaza después. Y por lo tanto hay todos estos intentos que parecen como manotazos de ahogado, de armar a uno, de generar un sistema de ayuda humanitaria por otro lado, sin contar con la ayuda de los países que podrían y de los miembros que podrían darle a la sociedad palestina una autodeterminación también en estos temas. La falta de ese plan, la falta de esa estrategia es lo que está generando estas situaciones terribles que nosotros vemos, estas imágenes terribles que nosotros vemos de lo que pasa con la ayuda humanitaria, y creo que todos coincidimos en que esto necesita otra solución. Joel, pues muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado también a comprender cuál es el punto de vista de todo lo que está sucediendo en la Franja de Gaza desde Israel, ¿no? Ha sido un gusto contar contigo en este programa. Gracias a ustedes. Olga y César, no sé si queréis hacer algún tipo de comentario antes de pasar a otra cuestión. Precisamente esta semana hemos conocido que es Johnny Moore, un
ex asesor religioso evangelista de Donald Trump, que comparte la idea de que Israel es la tierra prometida para los judíos, la persona que va a dirigir o que ya está dirigiendo esta organización. No sé si consideráis que este nombramiento tiene algún significado, Olga. Bueno, yo creo que estamos ante hechos gravísimos. Estamos hablando de que se ha negado en varias ocasiones a lo largo de estos últimos 20 meses, pero no solo, a lo largo también de los últimos años y, en el fondo, en varias ocasiones desde el inicio del siglo XX, la entrada de ayuda humanitaria en Gaza, claro que responde a una estrategia. Como responde a una estrategia la extensión de la ocupación ilegal y de la anexión ilegal de territorio palestino en Cisjordania, donde vemos que se admiten nuevos asentamientos apoyados a través del ejército israelí, que de alguna manera es el eje vertebral de esa ocupación ilegal. Yo creo que la estrategia está clarísima. Benjamin Netanyahu, ya antes de los ataques de Hamás del 7 de octubre, un mes antes, en septiembre, en la sede de Naciones Unidas, mostró un mapa de Israel en el que no aparecían los territorios ocupados palestinos. Lo volvió a hacer posteriormente. Ha habido declaraciones con intención genocida por parte de varios integrantes del gobierno israelí desde hace 20 meses en varias ocasiones, y vemos cómo a día de hoy tenemos que ver imágenes de niños y niñas comiendo hierba, comiendo alimento para mascotas, hambrientos con enfermedades originadas por la falta de alimentación adecuada o de agua potable. Vemos cómo no hay medicinas suficientes y las medicinas necesarias en los hospitales y en los centros médicos, cómo han sido atacados y destrozados o dañados muchos centros de salud y hospitales, cómo la mayor parte de la gente ha tenido que desplazarse de manera forzada, no una ni dos, sino al menos en 10 ocasiones o incluso algunas muchos más, cómo se están creando campos de refugiados que son como campos de concentración en los que siguen arrinconando y agolpando a la gente mientras se extiende la ocupación terrestre de la Franja de Gaza. Yo diría que hay una estrategia bastante perversa y bastante escalofriante que debe ser detenida por parte de la comunidad internacional aplicando el derecho internacional, que, como se ha dicho en la mesa, está dando herramientas a la política y a los estados, porque ha habido medidas inéditas, las órdenes de arresto por un lado y dictámenes por parte de la Corte Internacional de Justicia por otro, que están dando herramientas de derecho internacional a los estados y a los países para que cumplan y garanticen el cumplimiento del derecho internacional y protejan los derechos humanos de todas las personas, porque todas las personas son iguales, incluso las palestinas. César, muy rápido. Sí, Rosa, algo muy rápido en todo esto, y es que podemos denominarle a esto la armamentización del hambre. Y es que se usa el hambre como un mecanismo de guerra y como un arma de guerra. Y así como decía en algún momento que efectivamente lo que ocurre hoy en Israel y con Palestina, hay que poner algo en el centro de gravedad de todo esto, y hay una complicación adicional, y es que leer a Hamas, por ejemplo, como un grupo terrorista, y leer a el Estado de Israel, un Estado legítimo, por supuesto hay que verlo con dos diferentes visiones. Una, yo de un terrorista espero actos criminales. Yo de un Estado nunca voy a esperar actos criminales. Pues veremos si la comunidad internacional finalmente actúa de alguna manera. De momento, quien ha puesto un plan sobre la mesa es la administración de Donald Trump, y este plan implica la limpieza étnica, ¿no?, de la Franja de Gaza. Bueno, vamos a pasar a otra guerra en curso para la que de momento tampoco hay perspectivas. Hablamos de la guerra en Ucrania entre dos ejércitos en este caso, que si bien esta semana recordemos que empezó con una segunda ronda de negociaciones entre la delegación rusa y la ucraniana en Estambul, parece que tampoco hay visos de que se acabe ni por la vía diplomática ni por la militar. César, te pregunto, a tu parecer, ¿cuál es el siguiente paso? Bueno, el siguiente paso es seguramente una escalada aún mayor de las ofensivas militares. Recordemos que el 1 de junio amanecíamos también en Occidente con una gran noticia, y tenía que ver un poco con esta operación, la famosa Operación Telaraña, hecha por la inteligencia ucraniana, en la que efectivamente desactivaba o ponía más bien en desuso 40 aeronaves en 4 puntos distintos de Rusia.
Esto significa muchas cosas. La primera, entender que hay una forma interesantísima de ver la combinación de la tecnología obsoleta con la tecnología de punta por parte del gobierno de Zelensky para llevar la guerra a territorio ruso. Esto es una guerra de supervivencia, es una guerra efectivamente en la que vamos a darnos cuenta que si las negociaciones prosperan, es muy probable que los términos que se quieran imponer sean los términos rusos y no tanto los términos ucranianos. Ucrania no quiere territorio ruso, pero Rusia sí quiere territorio ucraniano. Yo creo que el futuro de estas conversaciones, si es que llegan a tener algún tipo de curso en las siguientes semanas, girarán en torno efectivamente no tanto al desescalamiento del conflicto, sino evidentemente a entender cuáles pueden ser las ralentizaciones que se pueden dar en el terreno de batalla. Recordemos de alguna u otra forma que Zelensky ha tenido unos oxígenos importantes en Occidente, ha tenido unos periplos las últimas semanas por Europa, efectivamente para mayor apoyo militar. Y yo creo que la iniciativa en esta oportunidad de Ucrania, así como la de Rusia, es todo menos reducir el conflicto a una mesa de negociación. Ya que señalas pues, los viajes de Zelensky buscando o, digamos, confirmando sus apoyos en Europa, Olga, quería saber cómo consideras que percibe la sociedad europea, si bien es muy distinto lo que puedan pensar en Lituania de lo que puedan pensar pues, en España, las poblaciones, de este discurso de la amenaza existencial rusa que eventualmente también, pues, digamos, afectaría al resto del continente. Bueno, lo has dicho muy bien, Rosa. Depende mucho de en qué país estemos y de qué sociedad estemos hablando, ¿no? Porque hay muchas Europas dentro de Europa y hay diferentes países con diferentes intereses. Evidentemente no es lo mismo cómo lo perciben países en la Europa del Este más cercanos a Rusia que cómo se percibe, por ejemplo, aquí en el sur de Europa. Lo que sí podemos decir es que en líneas generales, tras 3 años de guerra largos, hay mucha preocupación en todos los países europeos por la perpetuación de esta guerra y por este empeño desde tantos sectores y desde tantos lugares en posponer un acuerdo y en mantener una tensión y este conflicto bélico en un momento, por ejemplo, ¿no? Como decía César y recordaba, en el que se iba a abordar otra nueva ronda de negociaciones, que nuevamente haya habido esta escalada. Parece que todavía queda mucho por delante y cuando hablo de esto no solo hablo de sectores rusos y ucranianos, sino también de otros sectores que no parecen tener mucha prisa en que se aborden, en que se fuerce un acuerdo para conseguir una paz inmediata. Olga, muy rápidamente porque vamos a cambiar, pero si puedes especificar qué sectores no tienen prisa. Fuera de Rusia y de Ucrania, bueno, pues en Europa, por un lado, evidentemente no se quiere un acuerdo que no sea justo para Ucrania, y en Rusia y en aliados rusos, por otro lado, en un momento en el que consideran que pueden tener fuerza para seguir sosteniendo y defendiendo unas condiciones que sean perjudiciales para Ucrania y beneficiosas para Rusia, pues van a intentar seguir estirando un contexto de esas características todo lo que puedan. Bueno, pues hay, tal y como señalan ambos, hay en este momento mucha incertidumbre, ¿no? Respecto al futuro de esta guerra. La única certeza, podríamos decir, es que la promesa de Donald Trump de acabarla en 24 horas ha quedado incumplida, por decirlo así. Y precisamente vamos a cerrar este programa hablando de Estados Unidos y de Donald Trump, porque ha estallado la guerra abierta entre el hombre más rico del mundo y el más poderoso, ¿no? Ya lo saben, Donald Trump y Elon Musk han acabado fatal, por decirlo suavemente, después de escenificar su separación armoniosa la semana pasada. En los últimos días, el multimillonario sudafricano ya había ido criticando abiertamente la ley de presupuestos impulsada por la Casa Blanca, pero el estallido de los enfrentamientos públicos empezó cuando Donald Trump declaró lo siguiente. Estoy muy decepcionado porque Elon conocía los entresijos de este proyecto de ley mejor que casi cualquiera de los presentes, mejor que ustedes, lo sabía todo, no le importó. De repente se encontró con un problema y solo lo agravó cuando descubrió que íbamos a tener que recortar el mandato de vehículos eléctricos porque eso supone miles de millones de dólares y es realmente injusto. Después de estas declaraciones, Musk empezó a
tuitear o a postear mensajes en su red social X de forma compulsiva contra el presidente. Hemos seleccionado solo uno de ellos. Es hora de soltar la gran bomba. Trump está en el dossier de Epstein. Por eso no se ha hecho público. Que tengas un gran día, Donald J. Trump. Más allá de la verdad o no detrás de estas afirmaciones, que esto está todavía por ver, la gran pregunta es quién va a capitalizar esta batalla abierta, ¿no?, entre dos exaliados. Pues Rosa, dos cosas. La primera es que Donald Trump tiene los votos, mientras que Elon Musk tiene influencia. Y estos son dos escenarios muy distintos, pero lo suficientemente compatibles, pero también antítesis en sí mismos. La capitalización de este episodio de una guerra fría interna dentro de Estados Unidos podría verse incluso más enfocada hacia Elon Musk, precisamente porque Elon Musk hoy tiene de alguna u otra forma la información sensible de seguridad nacional, los proyectos que ha pactado con el gobierno Trump e incluso el complejo militar industrial hoy depende en buena parte del arsenal capital, de alguna u otra forma lo que han denominado algunos analistas como la tecnopolítica dentro de Estados Unidos, por ejemplo con la cápsula Dragon de la NASA, por ejemplo los contratos del Pentágono, por ejemplo todo lo que tiene que ver con los sistemas de defensa, así también como la suerte del complejo no solamente militar industrial, sino complejo tecnológico industrial. A mí me da la sensación que en esta oportunidad estamos viendo es un espectáculo. Ambos son hombres de espectáculos, uno a través de las redes sociales y otro a través de la política. Y esto significará de alguna otra forma dos peligros importantes, y es que ambos pueden, ahora sí, capitalizar la teatralidad del discurso en la prefabricación de verdades o de mentiras que efectivamente pueden poner en riesgo a la opinión pública en general, pero también, por supuesto, a la seguridad nacional estadounidense. Olga, ¿tú cómo lo ves? Sí, por un lado hemos visto cómo evidentemente Donald Trump como presidente de Estados Unidos, que además acapara un gran poder porque esta vez cuenta con las dos cámaras y con el Tribunal Supremo, con buena parte de los jueces, hemos visto cómo han bajado las acciones de Tesla tras esta disputa pública, pero por otro lado Elon Musk ya ha jugado sus cartas y de hecho ha amenazado con poder usar esa tecnología que tiene o sus propios satélites o retirar determinada ayuda a Estados Unidos. Es la espectacularización de la política, o podríamos decir incluso el arrinconamiento de la política con mayúsculas, ¿no? Dice la pensadora judía canadiense Naomi Klein, que tiene bastante analizada la situación presente de Estados Unidos, que pareciera que estos dos individuos, bueno, pues en vez de hablar política hablan de sí mismos y les gusta esa teatralización y ese espectáculo, y en último término, como ambos son ultramillonarios, pues podrían hacer uso de una nave espacial e irse del planeta si terminaran destruyéndolo. Esto evidentemente es sarcasmo, pero un sarcasmo que hay que pronunciar con cierta seriedad y con cierta preocupación, porque estamos en un capítulo en el que están pasando cosas muy graves en el mundo, no solo en Estados Unidos también, y vemos cómo estas disputas y esta teatralización y este show acapara buena parte del espacio público y del debate. Incluso puede ser que por parte de Trump, con la voluntad también de que no se hable de otras cuestiones en estas últimas semanas. Pues vamos a terminar este programa hablando de otras cuestiones precisamente, Olga, porque si bien estáis comentando, ¿no?, algunas de las implicaciones que esto podría tener, la implicación que no estamos viendo es la de la oposición, al menos partidista, demócrata, ni en este aspecto ni contra muchos otros de la política, ¿no?, que está llevando adelante la administración republicana, pero lo que sí que hemos empezado a ver a través de redes sociales es una cierta oposición ya ciudadana a, por ejemplo, redadas de las autoridades migratorias, ¿no?, del ICE. Quisiera mostrarles un video muy rápidamente que ha sido compartido por distintos medios de comunicación, entre otros por el Washington Post, que subió a redes sociales un usuario llamado José Díaz el 30 de mayo. Bien, para terminar, solamente quería pediros vuestra opinión sobre si creéis que esto puede ser algo que se empiece a multiplicar en Estados Unidos, que la población empiece a oponerse a esta política migratoria impulsada por Donald Trump
que esta semana además se ha materializado también en una nueva prohibición de entrada para los ciudadanos de 12 países y restricciones para otros 7. Sí, seguramente. Es muy probable que las nuevas generaciones ciudadanas en Estados Unidos empiecen a tener una suerte de resistencia, no solamente a las políticas estadounidenses de la administración Trump, sino efectivamente a los problemas que están ocurriendo allí. Y no es nuevo tampoco, tiene que ver incluso, recordemos cómo ocurría en la guerra de Vietnam, todos estos movimientos sociales del hipismo, etc. Y a mí me da la impresión que la tensión entre Musk y Trump era por opacar de alguna u otra forma la tendencia política y la tendencia de la opinión pública. Miremos lo que de la restricción a estas 19 naciones, que incluso alega el presidente Trump que es una justificación de, por ejemplo, evitar la entrada a ciertos países, un grupo de países, con la justificación del atentado terrorista de la semana pasada en Colorado, cuando el atacante era de nacionalidad egipcia y, curiosamente, Egipto no hace parte de estos países que han sido vetados. Luego, esto genera algún tipo de pensamiento un poco más crítico sobre entender cuáles son las intenciones de todo esto, que efectivamente la población la pueden crispar en las ciudades y en las diferentes plazas públicas. Miremos lo que está ocurriendo con las universidades, miremos lo que ocurre incluso con la prohibición de alguna u otra forma de la movilidad, incluso dentro de Estados Unidos, y eso preocupa de alguna u otra forma no solamente al ciudadano a pie, sino a las grandes élites también, las élites académicas, élites intelectuales y a los medios de comunicación en sí. Olga, para concluir este programa tienes la palabra. Es un tema muy importante y me alegra que lo pongan encima de la mesa porque estamos viendo cómo hay organizaciones sociales y cómo incluso se está creando un tejido de protesta que antes no lo había o no lo había con la misma intensidad. Sí que vimos acampadas estudiantiles en los últimos meses de la administración Biden protestando contra las masacres en Gaza. Ahora hemos pasado a otro nivel, pero dabas antes, Rosa, en el eje vertebral, en la clave, desde mi punto de vista, que es el Partido Demócrata, evidentemente, ¿no? Hay voces internas y, por supuesto, las bases del Partido Demócrata que piden un gran debate, que piden una reforma, que piden unos cambios, que piden hacer músculo para poder hacer frente a la situación que se vive con fuerza, pero todavía no se están produciendo, al menos de manera visible. Y eso es algo que sin duda sería muy interesante de abordar para un contexto como este actual. Por lo demás, Estados Unidos son muchos países en un mismo país. No es lo mismo las grandes ciudades de la costa este o Los Ángeles o San Francisco que pues las zonas más rurales del centro o del sur de Estados Unidos. Hay muchos países dentro de Estados Unidos y muchos sectores diferentes de la sociedad. Pero a día de hoy ya estamos viendo manifestaciones, protestas y acampadas que hacía mucho tiempo que no se veían en Estados Unidos. Ahora bien, sin un abordaje en el Partido Demócrata profundo para hacer frente a este contexto actual, no será suficiente. Pues será un tema para debate en otra ocasión. Con estos apuntes sobre la mesa tenemos que ya despedir esta emisión. Olga, César, muchísimas gracias por haber compartido vuestro tiempo y vuestro análisis con nosotros. El agradecimiento también es para Laura Garzón a la producción de este programa y Melissa San Miguel a la producción de invitados, para todo el equipo técnico y a ustedes, como siempre, por su atención.